¿Cómo estás? Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestra semana número 5. Y vamos a ver el resumen de nuestras clases de esta semana. Y vamos a entrar a la segunda parte del libro de los Hechos. Vamos a tener una introducción a la segunda parte del libro de los Hechos. Aquí en la segunda parte ya nos habla más del carácter del apóstol Pablo, del ministerio del apóstol Pablo, de los viajes misioneros que el apóstol Pablo realizó en compañía de varias personas, de varios otros también llamados apóstoles, porque cumplían con el llamado ministerial apostólico. Vamos a ver que el libro de los Hechos, en el cual estamos estudiando, se divide en dos secciones, como vimos desde el inicio de nuestra materia, en las cuales nos presentan la historia de la vida apostólica en general y de la vida apostólica particular del apóstol Pablo. Se menciona más acerca de las cosas que hizo el apóstol Pedro en la primera parte. Es el más mencionado. Se mencionan algunos de los acontecimientos, de los milagros que se llevaron a cabo a través de mano del apóstol Pedro, pero también en la segunda parte nos habla de la vida y del ministerio apostólico del apóstol Pablo. Entonces vamos a ver en lo que estamos viendo en esta clase. Vamos a ver la forma en cómo trabaja Dios a través de la vida del apóstol Pablo. Ya vimos su conversión, vimos cómo fue que él se convirtió a Cristo, cómo fue que empezó a involucrarse en las cosas del reino, cómo Jesús se aparece a Pablo, antes siendo Saulo, se le aparece para darle el llamamiento al ministerio. Recordemos que antes era perseguidor de la iglesia, y ahora se menciona como el apóstol a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no formamos parte del pueblo escogido por Dios, en este caso de la nación de Israel, sino que ahora somos escogidos por Dios en Cristo. Entonces, vamos a ver cómo fue el cambio de alma, mente y corazón del apóstol Pablo para poder llegar a ser parte del grupo apostólico de la iglesia primitiva. Y vamos a ver que en la estructura de la segunda parte que vamos a ver en esta semana, vamos a ver que el centro de estos eventos fue Antioquía. En la primera parte, el centro fue Jerusalén. Ahora estamos viendo que el centro aquí es Antioquía. El carácter principal de la primera parte fue Pedro. Ahora el carácter principal es Pablo. Y vamos en el periodo anterior, hablamos de cuando Jesús les da el llamado a los apóstoles y les dice predicar el evangelio a toda criatura. Y vemos aquí en la segunda parte lo que es la frase hasta lo último de la tierra. Entonces el evangelio se expande hasta lo último de la tierra como una similitud de lo que iba a pasar más adelante. Entonces vamos a ver que como Pablo era encarcelado, fue encarcelado varias veces por predicar el evangelio, y cómo es que predica el evangelio y logra establecer iglesias en lugares donde no las había. La evangelización del apóstol Pablo en sus 3 viajes misioneros registrados en el libro de los Hechos, vamos a ver cómo él logra establecer el evangelio de Cristo en cada una de las ciudades, de las aldeas, de los lugares donde él estuvo. Entonces vamos a hablar del primer viaje misionero, que aproximadamente duró 2 años, en donde lo acompañó Bernabé, Juan Marcos, sobrino de Bernabé,
Estos fueron los que los acompañaron. Después Juan Marcos los abandona y regresa a Jerusalén, y de allí empieza solamente Pablo y Bernabé con el ministerio en los viajes misioneros, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de esto, lo que sucede en estos viajes misioneros, en este primer viaje misionero del apóstol Pablo, cómo es que ministrando y ayunando, dice que impusieron las manos sobre ellos y los enviaron para predicar el evangelio. Dios, a través de visiones, a través de lo que ellos recibían, recibieron la instrucción de separar a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Entonces vamos a ver cómo fue esta forma de apartar a estos dos hombres para el evangelio en otros lugares, y que de esa forma se estableciera otras iglesias en otras partes de la tierra. Entonces así es como se expande, como se empieza a predicar el evangelio en otros lugares a través de estos viajes del apóstol Pablo, porque la mayoría de los apóstoles se concentraron solamente en Jerusalén y en sus alrededores. Vamos también a ver en esta semana las ciudades que Pablo visitó en el primer viaje misionero. Estamos hablando del capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de los Hechos, las ciudades principales, esenciales, que el apóstol Pablo visitó hablando acerca de su viaje misionero. Por lo general vamos a estar viendo principalmente a Antioquía, que fue el lugar donde se llevó a cabo la mayoría de los eventos. Se convierte en el punto de partida de la evangelización del Imperio Romano a lo largo de un viaje o el primer viaje del apóstol Pablo acompañado de Bernabé. Entonces vamos a ver de esta forma, de esta manera, las ciudades, cómo predican en Chipre, qué pasó en Chipre, qué era Chipre. Vamos a ver la historia de esta ciudad, el recorrido, los sucesos de esta ciudad, los personajes esenciales de esta ciudad. Después vamos a ver a Antioquía de Pisidia. Igualmente vamos a ver las mismas cosas, los sucesos, la historia de este lugar, los personajes involucrados. Vamos a hablar de Iconio, otra ciudad, otro lugar también mencionado, y vamos a hablar de Listra y de Derbe. También fueron visitadas por el apóstol Pablo en su viaje misionero. En cada una de estas ciudades surgieron sucesos diferentes. También se mencionan personajes diferentes que estuvieron presentes en esta primera etapa de la evangelización a los gentiles, porque después vamos a estar hablando del segundo viaje misionero, del tercer viaje misionero, que también los podemos conocer como la segunda etapa y la tercera etapa de la evangelización hacia los gentiles. Y esta evangelización hacia los gentiles de mano del apóstol Pablo termina con el libro de los Hechos, con el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Eso lo vamos a ver en los últimos capítulos de este libro, a los cuales nos muestran el naufragio que fue ocasionado o que padecieron en el mar, y vamos a ver cómo terminan estas tres etapas de la evangelización hacia los gentiles. También vamos a ver en el capítulo 15 del libro de los Hechos el concilio de Jerusalén, cómo Pablo es llevado a este concilio. Fue traído a este concilio, y en ese concilio pues en Jerusalén estaban los apóstoles, hablando de los apóstoles de Jesucristo, y vamos a ver que la palabra concilio es la palabra que nos habla del Sanedrín, muy mencionado también en los evangelios, que era el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. En la historia de la iglesia se utiliza el término para señalar a ciertas reuniones o asambleas de líderes cristianos, regularmente obispos, que celebraban
que se celebraban para tratar asuntos generales de doctrina o disciplina eclesiástica. En estas reuniones que se hacían en el primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén, estaban los apóstoles y los ancianos. En el capítulo 15, podríamos decirle que fue el primer concilio de la iglesia cristiana. En esa reunión estuvo motivada por el conflicto surgido entre los primeros cristianos a causa de que algunos de la secta de los fariseos habían creído. Estos que habían creído querían seguir con las mismas prácticas judaicas también para los gentiles, por lo que Pablo pues se opone a esto. Entonces el Concilio de Jerusalén es un encuentro entre los responsables de dos grandes comunidades de la iglesia naciente, que es la iglesia de los judíos y la iglesia de los gentiles. Entonces la iglesia de Jerusalén estaba llena de judíos que observaban la ley, y la iglesia de Antioquía era llena de gentiles que viven el evangelio libre de la ley, que no practican, ¿no? Al 100% lo que es la ley judía, pero son llamados también por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar viendo eso. Esto amenaza la unidad de la iglesia naciente, que está por nacer, que es la iglesia a los gentiles. Y vamos a ver acerca de la doctrina y el acuerdo de los apóstoles, hablando acerca de la circuncisión, que era lo que más se pedía, se buscaba que se llevara a cabo hacia los gentiles. Y vamos a ver qué pasó en este tema en cuanto al concilio, si se iba a llevar a cabo, en qué términos quedaron, y la forma en cómo Pablo habla del evangelio hacia los gentiles. Eso es lo que vamos a ver en esta semana, y yo creo que va a ser de mucha bendición. Vamos a conocer un poco más de lo que leemos en el libro de los Hechos, que quizás a veces no entendemos, pero que ahora lo vamos a comprender un poco mejor. Dios le bendiga. Le recuerdo de sus tareas, sus actividades, y de ver completa la lección y también el video, para que podamos comprender un poco más de lo que estamos estudiando. Entonces esto es lo que vamos a ver en esta semana en nuestra materia de Hechos de los Apóstoles, y nos vemos la siguiente semana. Dios le bendiga.